Bien, formalmente vamos a iniciar con una oración, en esta ocasión una oración relacionada a este seminario de liberación y de guerra espiritual. Amado Padre Celestial, Señor, en esta hora te adoramos y glorificamos tu nombre. Toma el dominio y el control de nuestras vidas. Fortalécenos, ayúdanos a entender, Señor Dios, esta área de lo que es la liberación y la guerra espiritual en el ámbito espiritual, de las fuerzas de maldad, de los ejércitos de las tinieblas y de los ejércitos del Dios Todopoderoso. Ayúdanos a entender, Padre Santo, que este mundo físico que vivimos es un mundo que podemos palpar y que tiene un final, pero el mundo espiritual es un mundo eterno, mundo de Dios, el mundo que el Señor controla el universo por medio de su palabra. Que este seminario les sea de ayuda, de bendición, para que así puedan conocer de antemano tu gloriosa palabra, la luz de las Sagradas Escrituras, todo lo que concierne al mundo espiritual. En el nombre de Jesucristo de Nazaret atamos todo espíritu antagónico de las tinieblas, todo espíritu que se levanta contra el conocimiento de Dios, los llevamos cautivo a la obediencia a Cristo. Todo espíritu que se levanta en contra de la iglesia del Señor, lo atamos por el poder de la palabra y por la fe firme y decidida en Jesucristo, que nos ayuda y que nos libra del mal y que nos da las herramientas para poder combatir la fuerza del mal en cada uno de los terrenos. Gracias, Señor, te damos, nos cubrimos totalmente con esa poderosa sangre de Cristo, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Bien, bienvenidos a este nuevo curso, seminario de liberación y de guerra espiritual. Un curso muy interesante porque ahí vamos a conocer cada uno de los parámetros en cuanto a la Biblia enseña en relación a lo que es el mundo espiritual. Mundo espiritual que está compuesto principalmente por el Todopoderoso, sus ángeles y lo que a Dios se concierne. Y por el otro lado tenemos el ejército de las tinieblas, comandado por Satanás el diablo, sus ángeles caídos, demonios y personas también que le sirven. Entonces es importante identificando espiritualmente por medio de nuestra oración, el Señor nos vaya capacitando y nos vaya dotando de esos dones que menciona en los libros del Nuevo Testamento en relación a los dones de discernimiento de espíritu, para discernir si ese espíritu viene de Dios o viene del otro. Por ello, Dios nos dará las herramientas para poder combatir de manera efectiva cada una de esas situaciones que se van dando en la iglesia, en el lugar donde vivimos y en el lugar inclusive laboral, donde Dios de manera divina y maravillosa nos protege de todas las artimañas, planes del enemigo de la justicia. Amén. Voy a estar compartiendo en esta hora lo que es la pantalla para poder ver entonces en función de ello el material que les envíe. Vamos a estar reseñándolo a la luz de las Sagradas Escrituras. Todo lo que vamos a estar enseñando acá tiene un amparo directo, una sustentación bíblica, que no es nada que tiene que ver con la metafísica ni con doctrinas extrañas. Está relacionado específicamente con lo que la Biblia enseña en relación a la existencia del mundo espiritual de maldad. Bien, estamos abriendo entonces el material. Me gustaría en este mismo orden saber cuáles son las expectativas que ustedes tienen en relación a este seminario de liberación y guerra espiritual.
Pueden ir levantando las manos, las expectativas que tienen, cuáles son sus propósitos de participar en este tipo de experiencia, de conocimiento, de ayuda espiritual, de determinar y saber cuándo un espíritu es de Dios y cuándo es del otro, entre otras cosas que más adelante vamos a estar explicando en este seminario. Pueden levantar las manos, lo que así tengan alguna inquietud o preguntas, sus expectativas que tengan en función de este seminario de liberación y guerra espiritual. Yarixa. Maestro, buenas noches para todos. Sí, buenas noches. Yo espero de esta asignatura poder conocer más de esos espíritus de la tiniebla, que el entendimiento pueda afinarse más, saber cuándo una cosa es Dios o no. También tengo muchas incógnitas que posiblemente tengan respuesta en esta materia acerca de los demonios. Muy bien. Janet. Amén. Yo quiero llegar al conocimiento pleno de la palabra acerca de estos espíritus inmundos para yo poder reconocerlo a través del discernimiento, a través del aprendizaje y del conocimiento que podamos adquirir en esta clase. Amén, amén. Bien, más. ¿Algo más, Yarixa? Es importante que cada quien se sienta libre y participe y pueda opinar sus expectativas que tienen en relación a este seminario, que ciertamente, como es de guerra espiritual y liberación, el centro de esta asignatura es Jesucristo, es Dios. Aquí no le vamos a dar primacía a las fuerzas del mal, porque están ciertamente derrotadas y es un ser y son seres inferiores ya condenados a la eternidad, sino el poder de Dios, que Dios nos los va a dar las herramientas para poder enfrentar a ese mundo de las tinieblas que, aunque está vencido y condenado, puede hacer mucho daño si no conocemos cómo poder combatirlo por medio de la palabra santa de Dios. Amén. Sebastián. Dios le bendiga, amado pastor. No es Sebastián, es el pastor Rafi Sánchez, le habla. Ah, Rafi Sánchez. Sí, vi Sebastián ahí, Sánchez. Sí, lo que pasa es que yo tengo dos cuentas, entonces la otra tengo una pequeña dificultad con ella. Me olvidó la contraseña, entonces decidí abrirlo con esta. Okay, perfecto, sí. Entonces, por eso dice Sebastián, es el nombre del niño mío. Ah, perfecto, sí. Rafi, sí. Bendiciones, mi hermano Rafi. Bienvenido. Amén, amén, amado pastor. Sí, yo tengo muchas expectativas para este curso, esta clase, donde aprender cómo contrarrestar los dardos del enemigo, los ataques, como el nombre lo dice, guerra espiritual. En estos últimos tiempos donde estamos viviendo, donde hay muchos miles a ver cómo contrarrestar todos los ataques cuando ellos se manifiesten, conocerlos, tener discernimiento de espíritu y aprender a cómo pelear, como la materia lo dice, cómo pelear y cómo poder deshacer todo el ataque que ellos nos envían, poder ayudar a otros también. Amén. Amén, amén, excelente. Sí, en el caso suyo, como ya es ministro, pastor de una congregación,
Todo el pastor debe de tener conocimiento de esta asignatura, de esta materia, puesto que está lidiando con personas de diferentes tipos. Hay personas que vienen inclusive de lo que es el mundo de la hechicería y la brujería. Hay otros que están bajo influencia, otros que vienen bajo una atadura demoníaca y otros que están inclusive bajo posesiones demoníacas. Que si no se maneja bien este tema para poderlo combatir en el terreno de juego, que en este caso sería la congregación, se podría armar una situación difícil. Pero si tenemos ya el conocimiento, la preparación, vamos entonces a enfrentar por medio del poder de la palabra de Dios y echar fuera todo espíritu que quiera combatir y que se levante contra la iglesia del Señor Jesucristo. Bien, Rafaela de la Rosa. Dios le bendiga, buenas noches. Dios bendiga. Estoy aquí con el propósito de poder conocer más de la palabra y aprender más. Dice la palabra que en nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades de la tiniebla. Entonces es muy bueno e interesante poder entender y poder conocer cuando estas cosas quieren atacar nuestra vida y nuestra familia. Amén. Amén, amén. ¿Alguien más con sus expectativas? Luisa, Melania. ¿Alguien más? Adelante, Melania. Sí, pastor, yo quisiera saber si la enfermedad de la epilepsia se puede relacionar como si fueran demonios dentro de la persona. Sí, ¿O será un problema neurológico? sí, es una importante pregunta. Puede ser de las dos maneras. Puede ser neurológico, una enfermedad que podría ser heredada, o puede ser también por ciertas influencias demoníacas, como más adelante lo vamos a ver en los momentos que Jesucristo tuvo que liberar a una persona epiléptica cuando estaba en una situación donde los médicos no tenían solución de la época, pero el Señor Jesucristo hizo la obra, lo liberó, y esa enfermedad fue producida por esos espíritus malos. Amén. ¿Alguien más? Amén. Sí. Rafi. Amén, hermano pastor. Y también he escuchado, aparte de esas dos explicaciones que usted dio, que también esto puede ser producido por golpes en la cabeza, traumas que pasan con los niños, con los niños, las personas. Entonces puede ser que esto provoque lo que se llama estos ataques epilépticos, ya que vienen creciendo con problemas de esta índole. Puede ser también por ese lado. Amén, amén. Sí, hay situaciones que pueden ser de tipos naturales, que nació con ciertas deficiencias, otros por algún accidente, y en la última instancia podrían provocar situaciones ya de tipo espirituales. Recuerden que los demonios pueden afectar los cuerpos con enfermedades. Los demonios pueden afectar a las personas para enfermarlas, provocar muchos daños, porque el objetivo principal, recuerden que Satanás ha venido aquí a la tierra a matar, a robar y a destruir. Y cuando hablamos de demonios está relacionado a ese mundo espiritual de maldad, que tiene como objetivo principal atacar y destruir todo lo que tiene que ver con el cuerpo de Cristo o con la creación de Dios. No tan solo se limita a las personas comunes, naturales, sino también que combate y lucha para atacar a los que están en las iglesias, por diferentes maneras, en diferentes circunstancias que se van dando.
Bien, vamos entonces, vamos a estar viendo el material. Aquí tenemos el material que se le envió al grupo. Hay mucha información que ustedes van a estar leyendo acá. Vemos acá que este seminario de liberación e intercesión te capacitará para conocer el mundo espiritual real y paralelo al mundo físico. Todo creyente en Cristo debe adquirir las herramientas necesarias para combatir las fuerzas del mal que están por doquier. Por esa razón es muy importante que utilices la palabra de poder de Dios conforme a Efesios 6, 11 al 18 sobre la armadura de Dios, donde debes estar vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nótese que cuando habla de acechanzas del diablo está refiriéndose a las acechanzas de los demonios. Los demonios trabajan en ese equipo del diablo, de Satanás. Entonces, atacan especialmente a aquellos que tienen mayor responsabilidad en el campo o en la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso, en la luz de las Sagradas Escrituras hay muchos ejemplos que mientras más nos acercamos a la estatura del varón perfecto del Señor, mayores serán los ataques. ¿Y a qué se debe esto? Ciertamente se debe a que el enemigo de la justicia ya tendría oposición, y como es una guerra espiritual que no se puede ver desde el punto de vista simplemente físico, sino se debe de extrapolar al mundo espiritual. Cada vez que Dios nos usa en diferentes áreas, que nos dota de dones y lo desarrollamos, usted le está haciendo una guerra al enemigo de la justicia. No importando en qué lugar usted se encuentre, cada vez que un hombre o una mujer de Dios va y predica la palabra y esas personas se salvan, usted le está robando almas al enemigo de la justicia que lo tenía atado. Entonces eso va a crear una guerra tremenda, que si no se entra en ayuno, en oración y en búsqueda del Señor, esas fuerzas del enemigo podrían afectar sensiblemente. Por eso el creyente en Jesucristo no se debe de descuidar de su vida espiritual. El creyente en Jesucristo, más si tiene ya el rango de pastor, ministro, evangelista, maestro de la palabra, profeta, tiene que estar orando, ayunando, haciendo silicio y escudriñando bien la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que el Señor lo fortalezca, lo proteja y les ayude a combatir esas fuerzas del mal que no son nada fácil, son terribles y buscarán cualquier altimaña para hacer caer al hombre o a la mujer de Dios. Entonces, cada vez que un creyente en Jesucristo se va al mundo después de haber conocido al Señor, es porque hubo un descuido espiritual, donde ya no oraba como antes, no leía la palabra, leía la palabra como antes, no llevaba el mensaje del Señor, no había una comunión con Dios. Y esa es la coyuntura que utiliza el enemigo de la justicia para atacar y alejarnos de Dios. Porque ¿cuál es el objetivo número uno de Satanás? Es alejar al creyente de Cristo, alejarlo de la oración, que es la herramienta por excelencia que combate al mundo de las tinieblas, creando entonces un malestar en la oración, que ya la oración le costaría orar, ya no puede durar ni siquiera 5 o 10 minutos. Entonces, cuando se están dando esos síntomas, es porque hay algo que está incidiendo negativamente, y eso está relacionado al mundo espiritual de maldad. Porque cuando el enemigo ataca en esa parte, ya tiene una ventaja. ¿Sobre quién? Sobre ese hombre o mujer de Dios que se está descuidando y que no está plenamente conectado con el Señor por vía de la oración. Nótese que Jesucristo, siendo Dios hecho hombre, nos enseñó a través de los evangelios que debemos de mantenernos en oración al Padre Celestial en nombre de Jesús de Nazaret. ¿Y por qué lo hizo? ¿Y por qué lo enseñó? Porque el siervo del Señor, el discípulo de Cristo, tiene que imitar en todo a su maestro, y el maestro de maestros es Jesucristo de Nazaret, que nos ayuda, que nos fortalece y que nos da
la victoria cada vez que nosotros nos sometemos a su maravillosa palabra. Entonces, el profeta, o más bien el apóstol Pablo, al escribir esta carta a los Efesios, dio esta descripción de que no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, que no tenemos lucha contra nuestro semejante físico, es decir, contra un hermano, contra un padre, contra una madre, contra un primo, contra un vecino, sino que nuestra lucha es contra espíritus de maldad. Se está hablando de principados. Fíjense ahí que va de un orden de mayor a menor. Un principado ya es un ángel caído de alto rango que tiene un control sobre un territorio amplio en un país. Por ejemplo, en la República Dominicana, el principado principal, para la redundancia, es el ídolo de la Virgen de la Altagracia. ¿Por qué? Porque es el ídolo que tiene mayor connotación con el pueblo y con la clase política, la clase académica y la clase social de las personas que tienen esa devoción. Lo mismo sucede con el caso de México. En México, el Principado de México es Guadalupe, porque tienen una idolatría a ese ídolo que está en la parte más cimera. Entonces se constituye como el que gobierna y el que controla esos territorios. Entonces vienen las potestades, que son otros rangos de menor posición, que trabajan en conjunto con el propósito de que cada provincia, cada estado, cada municipio, distrito municipal, cada barrio, cada urbanización, lugar, estén atados las personas que viven allí. También tenemos ahí la categoría de los gobernadores de las tinieblas de este siglo y las huestes espirituales de maldad. Esas huestes espirituales de maldad se está refiriendo a unos demonios que están en diferentes lugares, manteniendo a las personas atadas. ¿Atada a qué? Atada a los vicios, personas que tienen el deseo natural básicamente ya deteriorado, porque lo de ello es la promiscuidad sexual, la borrachera, las maldiciones y todas esas cosas que son producto de ese trabajo que hacen esas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dicen las regiones celestes porque están ubicados en el primer y segundo cielo. Nótese que la Biblia enseña de que hay 3 cielos. Entonces, esas huestes espirituales operan desde los cielos hacia los territorios con el propósito de atar, de influenciar y de poseer a las personas. Hay 3 etapas en cuanto a la vida espiritual de una persona. Cuando esa atadura es que está atado, por ejemplo, al vicio de las drogas, está atado. Esa persona, por más que usted le diga, si no es Dios, por medio de la oración, que usted ore y clame para que Dios lo liberte de esa atadura diabólica, demoníaca del consumo de drogas o de alcohol o de cigarrillo, o en el caso de la pornografía, o en el caso de otros pecados como la mentira, que son ataduras que las personas llevan dentro. Entonces se necesita estar orando, sesiones de liberación para que esa persona sea libre, obviamente siempre y cuando reconozca que Jesucristo es su Señor y haya decidido servir a Cristo. Porque si Dios le da las herramientas para que usted ore por una persona y sea libre de esas ataduras y no se arrepintió y no volvió a Dios, eso no le va a servir de nada, porque usted lo va a liberar ahora y ya ahorita los demonios van a volver a operar en ese cuerpo. O sea que fue un trabajo en vano. Entonces lo principal es que la persona se arrepienta de todo corazón, entregue su vida a Cristo para que sea sellado por el Espíritu Santo y se mantenga firme, dando frutos en su vida espiritual y su vida cristiana. Bien, cuando vienes a Cristo, Él te libera de toda opresión satánica en tu contra. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es Jesucristo. Y esa verdad nos hará libre de toda maldad, de toda influencia diabólica. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. San Juan 8, 32 al 36. Aquí tenemos un glosario de palabras bíblicas en función de estos conceptos.
Vemos liberación, acción y efecto de obtener la libertad de alguna forma. Implica la supresión de alguna atadura u opresión, la lucha contra el mal y los afanes de aprovechar la libertad que Cristo trajo a sus seguidores. Es la esencia de lo que el texto evangélico llama reino de Dios. Interceder es ponerse en lugar del otro. Quien intercede, por lo tanto, actúa como un nexo entre el hombre y Dios. Un ejemplo de ello, de la intercesión, es que si alguien en la iglesia está atravesando por una situación y se le está costando orar, buscar la presencia de Dios porque está muy afectado, entonces necesita ese líder, el pastor o líder de la congregación, que intercedan por esa persona, por ese miembro de la congregación, ese cristiano, ante el Padre Celestial, para que el Señor entonces haga la obra y esa situación que está oprimiendo su vida pueda entonces tener un final feliz y pueda así ser liberado por el poder de la palabra. Hay lugares, comunidades, personas, familias que si usted no ora por ellos, el enemigo tiene planificado llevárselo. Es decir, cada vez que ustedes ven un accidente, que mueren personas o que mueren familias, con varios miembros de la familia, y son accidentes lamentables, muy trágicos, es porque hay planes de las tinieblas y envían demonios de accidente para provocar de que esas personas mueran y llevársela al mismo infierno. Pero si el siervo o la sierva de Dios ora por esas personas, esa familia, ese pueblo, ese barrio, entonces Dios tiene misericordia, envía a sus ángeles para que actúen y no permitan que esos planes del diablo se puedan ejecutar. Y es en función de esto que Dios actúa. Porque alguien me preguntó en una ocasión, ¿y por qué hay que estar orando para que Dios evite esas tragedias? Sencillo, si Dios interviniera en cada una de las cosas que suceden en el mundo, entonces no tendría razón de ser la existencia del enemigo de la justicia. Eso significa que a Dios hay que pedirle. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios puede permitir cosas y Dios puede evitarlas, siempre y cuando nosotros nos manejemos en vista de nuestra fe en Jesucristo. Si no hay fe en el Señor y a alguien se le ha predicado la palabra y ya Dios le ha dado rienda suelta, porque se le ha dado varias oportunidades, tarde o temprano le va a llegar la muerte, porque esa es la paga del pecado. La paga del pecado es la muerte. Entonces, cada una de esas cosas que van sucediendo a nivel mundial, accidentes, personas que se suicidan, personas que son heridas de bala, de armas de fuego, de armas blancas, cuando hay maltratos y ese tipo de cosas, se están operando unos espíritus ahí que son del mal. Y esos espíritus del mal hay que enfrentarlos por vía de la oración poderosa en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, se denomina guerra espiritual a la confrontación de poderes espirituales, donde Dios manifiesta su soberanía a través de la iglesia sobre Satanás y el mundo. La opresión es el acto de oprimir, sofocar, presionar, someter, ya sea a una persona o a una actitud. Cuando hablamos de la opresión, el enemigo es que oprime, sofoca, presiona, afecta, ataca. El enemigo de la justicia. Influencia demoníaca es la relación que existe entre una persona y la práctica del pecado, mediante la manipulación externa de demonios que controlan y dirigen al individuo. Como les decía, esa influencia demoníaca está relacionada cuando en una persona que ya conoce a Cristo, que conoce su palabra, está pecando y sigue practicando el pecado. Ya ahí la influencia del enemigo se está haciendo latente en la vida de esa persona. Entonces, si no hay un arrepentimiento pronto, entonces se va a salir totalmente del camino de Dios, y ahí entonces el enemigo lo va a atar y lo va a poseer.
De manera que se le haría difícil de volver al camino del Señor, porque si ya el enemigo de la justicia toma el control de ese cuerpo, de esa alma, se le torna un poco difícil. Pero el Señor es todopoderoso para darnos la salida y darnos la liberación. Vemos aquí la posesión demoníaca, control total de los demonios en el cuerpo, alma y espíritu de una persona. Entonces, en esas etapas, la atadura, la influencia y la posesión demoníaca, es importante que ustedes, por vía de sus oraciones y de lo que el Espíritu Santo va a revelarle a su espíritu, le va a preparar y le va a dar entonces esos dones para poder identificar por medio de lo que es el don de lo que es discernimiento del espíritu. Entonces, cuando es así, entonces el Dios nos revela qué es lo que está pasando en la vida de esa persona, sea creyente o inconversa. Dios nos lo revela por medio del Espíritu Santo. ¿Y cómo logramos eso? Lo logramos por medio de la oración, pero no una oración de 5 minutos. Es una oración firme, creyéndole a Dios, gimiendo, buscando su presencia y absteniéndonos de lo que es la comida. Debemos de ayunar, porque ahí entonces fortalecemos nuestra vida espiritual y esas oraciones son mucho más poderosas en Jesucristo. Vemos acá lo que es el principado en griego arjai, que significa principios, gobernantes, autoridades. Una de las categorías de espíritus reconocidas por el judaísmo del siglo I, ángel, demonios. Para Pablo hay principados cuya acción guarda armonía en el plan de Dios. Efesios 3:10, Colosenses 1:16. Asimismo, como está esa estructura, una estructura que existe en el mundo espiritual de Dios, como también en el mundo espiritual del otro, esos espíritus operan y tienen ese propósito. Propósito específico es, como le dije anteriormente, es afectar y dañar. Potestad, autoridad. Demonios, del griego daimon, seres espirituales hostiles a Dios y a los hombres. En el pensamiento griego popular se designaba así a los espíritus malos y en particular a los de muertos que ejercían su maleficio como fantasmas. Ángel caído es un ángel que ha sido expulsado del cielo por desobedecer o rebelarse contra los mandatos de Dios. Ya sabemos que los ángeles caídos, que encabeza esa lista es Lucero hoy en día, Satanás, Lucifer o cualquiera de esos nombres que la Biblia también registra y enseña, cada uno de esos nombres en el cual se le denomina. Huestes espirituales de maldad es un término bíblico que muestra la obra del reino del enemigo. Los poderes de las tinieblas hacen dos cosas: mienten y tratan de impedir la propagación de la verdad. Espíritus mentirosos, su meta es atacar o asaltar a la humanidad. Aquí tenemos un modelo de oración especial para destruir toda fortaleza del enemigo de la justicia. Es importante que tomen esto como modelo y puedan entonces utilizarla en su ministerio de liberación y de fortaleza en el Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, en este nuevo día, tomo autoridad sobre todo el reino de las tinieblas, tomo autoridad específica y personalmente sobre Satanás, sobre todos los príncipes de demonios que lo acompañan en su reino, sobre todos los hombres fuertes y gobernadores demoníacos, sobre todas las potestades, capitanes y demás demonios en general, los ato en el nombre de Jesucristo, impidiéndoles hacer daño a mí, a mi familia, a mi trabajo, a mis estudios, a mis negocios, a mi salud, a mis finanzas y en relación a cualquier otra cosa. Ahí pueden agregar otro elemento que así quieran incorporar en esta oración. Continuamos. En el nombre de Jesucristo, ato a todos los espíritus malignos en relación a la iglesia de Cristo en todo el mundo, a la congregación de la iglesia de liberación de todo el pueblo de Dios en el mundo. Rompo todos los planes que el reino de las tinieblas tiene en este día que está comenzando. Desbarato sus maquinaciones y también confundo la mente de todos los espíritus malignos
que están ocupados en atacar al pueblo de Dios. A la vez proclamo victoria total para nosotros, los hijos de Dios Altísimo, en el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Luego vemos aquí una oración de corte de represalia. Como es una batalla de tipo espiritual, usted declara esa palabra, pero entonces cualquier represalia del enemigo de la justicia hay que cortarla, hay que deshacerla, hay que echarla fuera en el nombre de Jesucristo. Dice: en el nombre de Jesucristo corto esta represalia que venga en contra de mi familia, de mi trabajo, de mis finanzas, de mi matrimonio, de mi salud, de mis estudios, de mi casa, de mis hermanos y de cualquier interés personal de mi vida. Desato bendición espiritual, económica y recibo del Señor lo que Él desee de mi alma, cuerpo y espíritu, y le entrego ahora todo mi corazón a Jesucristo. Me cubro con la poderosa sangre de Cristo. Al enemigo de la justicia no le gusta que le mencionen la sangre de Cristo. Le voy a estar enseñando en este momento un verso bíblico que lo vamos a estar viendo más adelante en el libro de 2 de Corintios, capítulo 10, verso 5, que dice, verso 4, que no tenemos, por ejemplo, que nuestra batalla no es una batalla de tipo físico. O sea, y hablando en esos términos, dice ciertamente que llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿A cuáles de nosotros nos ha llegado pensamientos malos de diferentes tipos? Cada vez que esos pensamientos malos llegan a nuestra mente, tenemos que reprenderlo. ¿Y cómo lo reprendemos? Por el poder de la palabra de Dios. Porque Dios nos ha dado esa herramienta para poder combatir las fuerzas del mal. Y hay algo importante que quiero establecer aquí en este momento. Y es que ni la psiquiatría, ni la psicología, ni la orientación, ni la parapsicología, ni nada de esas ciencias, ya ciencias seculares, van a poder combatir las fuerzas del mal. Las fuerzas del mal de Satanás se combaten por el poder de la palabra. Nótese que cuando Jesucristo fue tentado en el desierto, Satanás no le hizo mención del Corán ni de otros libros religiosos y paganos. Le citó la misma Biblia. Entonces Jesucristo, como también es el Dios Todopoderoso hecho hombre, le citó la propia palabra para refutar cualquier mala interpretación. Porque ¿qué es lo que hace el enemigo? El enemigo conoce la palabra de Dios, pero el objetivo principal es contradecir las cosas de Dios utilizando la propia Biblia. Por eso es que hay tantas falsas doctrinas, enseñanzas erradas, porque no se ajustan, no escudriñan, no estudian bien el texto y el contexto de la palabra santa de Dios. En última instancia, en medio de este incidente que Cristo tuvo ya al final de sus 40 días y sus 40 noches, por ejemplo, de ayuno y de oración firme en el desierto, entonces el Señor le estableció, después que el enemigo le dijo, lo llevó a un monte alto, le dijo: lánzate de aquí, porque aquí vienen ángeles que te van a rescatar y que tu pie no tropezará en piedra. El Señor entonces le respondió: es cierto, si tú te caes sin ningún tipo de intención, Dios va a enviar ángeles y te van a rescatar y no te va a hacer daño. Pero si tú lo haces para saber si es verdad que Dios hace, si Dios lo va a enviar, está tentando al Todopoderoso y Dios no puede ser tentado. Entonces, cuando se hace en esos términos, entonces Dios no responde. Y la persona que comete esas acciones está burlándose del Todopoderoso, está desconociendo su palabra y está poniendo en entredicho la soberanía, el poder y la influencia de Dios en su vida. Entonces, en última instancia, el enemigo le dijo: si todo esto te daré, el mundo y sus placeres y sus maldades, te daré si postrados me adorares. Entonces el Señor ahí reprendió y echó fuera al enemigo: vete, Satanás, porque solamente al Señor adorarás y a Él solo servirás. Entonces, así mismo como el Señor Jesucristo, siendo Dios, hecho hombre, que habitó entre nosotros y que vivió en su ministerio maravilloso, fue tentado por el enemigo de la justicia,
usted y yo también seremos tentados, seremos atacados. Y el enemigo no nos va a citar falsas doctrinas, es decir, no nos va a citar libros paganos, nos va a citar la misma Biblia. Y si no la conocemos, la palabra de Dios, para poder refutar cualquier mala aplicación que se esté utilizando, entonces le vamos a decir amén y le vamos a decir que sí, que es así. Por lo tanto, lo que más recomiendo es que sigan escudriñando la palabra de Dios para que así se eviten que las falsas doctrinas, las enseñanzas erradas, y que en el enemigo de la justicia, por medio de sus demonios, sus ángeles caídos, puedan entonces afectar nuestra vida espiritual. Amén. Si tienen alguna pregunta hasta el momento, pueden manifestar sus preguntas. Están en la libertad de hacerlo. ¿Tienen alguna inquietud o pregunta en relación a esto que estamos mostrando en pantalla? ¿Me escuchan? ¿Están ahí? Sí, pastor, Sí. estamos aquí. Estamos aquí. Lo que pasa es que el internet está como lento, parece. Ok, perfecto. Entonces, de lo que Está yo cortado. sí, de lo que he explicado, ¿qué han entendido? Janet. Estamos hablando que el mundo espiritual está compuesto por Dios y sus ángeles, y que el mundo de maldad está compuesto por el diablo y sus demonios, y que el centro de esta asignatura es Jesucristo. También se está hablando que la acechanza del diablo se refiere a los ataques de los demonios. También estamos hablando que cuando Dios nos da dones, el enemigo de la justicia ataca al creyente con más fuerza, y que debemos compartirlo con ayuno, oración, silicio y con la palabra para poder estar firme. También se está hablando que cuando una persona se descarría, era porque se descuidó en la oración. No, también se descuidó de la comunión con el Señor. Y el enemigo de la justicia toma ventaja cuando nos descuidamos. Y que en los evangelios Jesús nos enseñó que debemos de imitar a Jesús para poder permanecer. También se estaba hablando de 6 partes ahí, que esa todavía no la tengo en memoria toda. Pero también se estaba hablando acerca de los principales, de los principados, aquí por ejemplo es la Virgen de la Altagracia, y que en México es la Virgen de Guadalupe. También estaban hablando de las potestades, que estas son las personas que están atados, y las huestes de maldad son demonios que atacan a las personas Amén, excelente. Muy bien. que arrepientan de corazón. Cuando viene a Cristo, será verdaderamente libre. Y una nota muy importante es que el poder diabólico se combate con la palabra. Amén. Amén. Así es. Un buen resumen, sintetizado, muy bien. ¿Alguien más? Yarixa. Bien, colaborando con lo que dice nuestra hermana, un punto muy importante me llamó mucho la atención, y es que te decía que para combatir el mundo de la tiniebla no basta con orar 5 minutos, sino que hay que intensificar la oración, orar más tiempo para poder combatir estos ataques. Y también que los espíritus suelen entrar a la vida de creyente cuando hay descuido, cuando nos descuidamos. Ahí es donde comenzamos a tener esos ataques, y
importante también. Es cierto, cuando uno se le quita como los deseos de orar, o usted que sabe que uno, por ejemplo, ora media hora, 1 hora, 2 horas, y de repente ya va menguando la oración, es porque hay un ataque de la tiniebla sobre nosotros. Y qué bueno que podemos identificar esos puntos, porque así se ponen alerta. Un punto que me impactó fue cuando usted decía que hay familias que se mueren accidentalmente, accidentes muy fuertes, y que viven muriéndose, que son ataques de la tiniebla contra esa familia, y que deben de renunciar y entregarse por para que Amén, amén, excelente. Bien, en adición a eso quiero compartir con ustedes una situación que le pasó a unos conocidos, vecinos de muchos años. Yo tenía alrededor de algunos 9 o 10 años. Murió un niño de la familia, lo encontraron muerto debajo de una mesa del comedor. No hace tanto, hace menos de 2 años, en un accidente murió la joven que venía de Puerto Plata a Santiago, un accidente donde solamente ella se mató. No pasaron 5 meses y se muere la madre. Y no pasó 4 o 5 meses y se muere el último integrante de esa familia. Es decir, 3 personas en menos de un año murieron. La doña murió de un infarto. El joven murió de un accidente y también la otra hermana murió de un accidente. Muy lamentable la situación. Entonces, cuando hay maldiciones de muerte en una familia, hay que identificarla y orar firmemente, porque eso significa que si se va uno y está bajo esa influencia o esa maldición de muerte, es porque el enemigo se lo está llevando uno a uno. Entonces, como iglesia debemos estar intercediendo, orando, visitando esa familia para ganárnosla para Cristo, para que el enemigo no se la lleve hacia el infierno. Y así mismo sucede con otros casos. Un caso también muy conocido a nivel mundial es el caso de la familia Kennedy. Ustedes saben que la familia Kennedy, desde el expresidente John F. Kennedy, que tanto él como los demás familiares han muerto trágicamente, y es una maldición que hay. En la época de la Segunda Guerra Mundial, los israelíes que iban hacia Gran Bretaña, como ese patriarca de los Kennedy era el embajador, no aceptó a los israelíes, a los judíos, y tuvieron que devolverse otra vez a Alemania. Allí encontraron la muerte, y uno de los rabinos lanzó una maldición a ese hombre, diciendo que de su descendencia iban a morir todos trágicamente, y esa palabra cobró vida, y ya ustedes están viendo la realidad de esa familia, que inclusive el hijo de John F. Kennedy murió hace unos años en un accidente. Entonces, la palabra es poderosa. Cuando usted actúa de manera injusta y no le hace bien a alguien, esa persona está sabiendo que actuó mal y no se arrepiente, esa palabra que se declara en su contra puede cobrar vida. Y eso fue lo que ejecutó. Los demonios asumieron esa palabra y Dios permitió que esa maldición le cayera a esa familia de los Kennedy, que mueren asesinados o mueren trágicamente. Y eso no es cuento de hadas ni cuento chino, eso es real, eso es real. Hay familias que están bajo maldiciones de muerte, que no mueren naturalmente, mueren trágicamente, mueren en situaciones terribles. Entonces, cuando el cuerpo de Cristo está consciente de esa realidad, de esa familia, de esa historia de esa familia, debe de estar orando insistentemente, utilizando la palabra. Aquí en este material hay algunos pasos que se dan para lo que es la liberación. Un cristiano, cuando aceptó a Cristo como su Señor y su Salvador,
no es suficiente. Se necesita que esa persona le sea administrada una liberación para que el Señor lo liberte totalmente de todas esas ataduras demoníacas y satánicas, porque hay creyentes en Cristo que le cuesta orar, que le cuesta ayunar, que le cuesta concentrarse, que le cuesta vivir la palabra como está escrita. ¿Y por qué a qué se debe eso? Por ataduras que vienen del mundo. Esas ataduras que están allí se mantienen. Entonces, si no hay una liberación en ese creyente, se le va a hacer difícil ir avanzando y creciendo en Jesucristo. Por eso, por medio de la palabra, Dios nos da esas herramientas para que el creyente, el cuerpo de Cristo, vaya a ser liberado de toda atadura, para que así podamos entonces estar preparados y dar al 100% en el Evangelio y concentrado en el Señor. Amén. Bien, aquí vemos un tema que probablemente, no sé si lo sabían o lo habían leído anteriormente. La creación del lucero, mejor conocido como Satanás el diablo. Aquí, en este seminario bíblico, como Jesucristo, Dios Todopoderoso, es todopoderoso y tiene control del universo, aquí exaltamos y glorificamos a Jesucristo. Hacemos mención de estas entidades de maldad, es para que conozcan, porque para poder pelear en una guerra necesitamos conocer el enemigo. Anteriormente Israel luchaba contra enemigos físicos, pueblos ya, pero ahora el Señor nos ha permitido tener batallas espirituales por medio de la palabra, sí, enfrentándolo por medio de la palabra. Bien, vemos aquí la creación del lucero. Ese era su nombre, como así registra el libro de Isaías, lucero. En otros lugares le llaman Lucifer y así sucesivamente. Ese luego se convirtió en Satanás, que es el opositor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornernina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que te miren en ti. Bien, haciendo un paréntesis en cuanto a esta lectura, vemos acá que el libro de Isaías comienza con estas palabras. Aquí no se está refiriendo a un ser humano común y corriente, se está refiriendo a este ser que fue creado con todos los bombos y platillos, con todas las consideraciones y privilegios. Fue creado este ser perverso que, aprovechando sus atributos y sus privilegios, entonces entró en él lo que fue la maldad, el orgullo. Dijo dentro de sí: soy perfecto, soy sabio, soy hermoso, estoy por encima de otros ángeles. Entonces, ¿qué hace que yo también, como un ser especial y extraordinario, pueda recibir adoración como el Creador? Entonces ahí fue que vino el problema del enemigo de la justicia, que él entendía que como tenía tantas características que los otros ángeles no tenían,
entonces se enalteció. Dice las escrituras que se enalteció. Dice que en el huerto del Edén, con todas estas piedras preciosas, fue creado. Hubo un espectáculo cuando fue creado ese ángel que iba a estar por encima de los otros ángeles y que tenía una función especial en el reino celestial. Entonces es importante también destacar que él era perfecto, como todos los ángeles eran perfectos, pero entonces luego se halló en el maldad, y esa maldad vino precisamente por la soberbia, por enaltecerse. Es lamentable que también eso lo vemos aquí en el mundo, en esta tierra, que mientras más cosas usted hace por una persona, esa persona no le agradece, es ingrata. Hay muchos que son ingratos, que son contumaces y que no valoran lo que usted ha hecho por esa persona, por ese ser, y al contrario lo traiciona y habla mal. Es un típico de la naturaleza del diablo, de Satanás, que es ingrato, malagradecido, que no valora lo que hacen por él. Entonces, cuando hay una persona con esos antivalores, es porque está hecho a imagen y semejanza de ese ser oscuro. Entonces, en Jesucristo somos diferentes, debemos de ser agradecidos, debemos de valorar las cosas buenas que hacen por nosotros, dando gloria a Dios por todas las cosas y dándole gracias a Dios por esa persona que fue un canal de bendición para nuestras vidas. Dios, después de haber creado a ese ser con tantas connotaciones, con tantos privilegios en el universo, entonces este le traiciona, rebelándose en contra de su creador, armando allá en el reino celestial la primera guerra. En el reino celestial hubo una guerra, y esa guerra fue encabezada por ese príncipe de las tinieblas, que las escrituras nos enseñan en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 12, que una tercera parte de las estrellas, cuando habla de estrellas, en términos simbólicos, se refiere a los ángeles de diferentes rangos. En una ocasión yo le pregunté a un varón que enseña este tipo de temas, y por qué a pasar de los tiempos, si hay otros ángeles caídos que son tan poderosos como el enemigo de la justicia, no hay un cambio de mando donde ya se le dé la oportunidad a otro ángel caído para que ocupe ese lugar. Entonces él me responde que los demás ángeles caídos no tienen algo que el enemigo sí tiene sabiduría. Entonces esa sabiduría que Dios colocó en ese ángel es propia, que los demás ángeles caídos no lo tienen, y por lo tanto él seguirá liderando esa hueste de maldad destructora. Amén. Ahora ustedes preguntarán, ¿y por qué yo le llamo el delincuente más terrible del universo a Satanás? ¿Por qué ese delincuente tan terrible Dios lo tiene libre, haciendo y deshaciendo? Sencillo. Dios, en aras de darle la oportunidad a cada persona de escoger con quién va a pasar la eternidad, Dios le da esas dos opciones. Tiene a Jesucristo, su Hijo amado, que murió en la cruz del Calvario para salvarnos, liberarnos de los pecados y salvarnos del infierno y del lago de fuego y azufre, y tienen al otro. Entonces la gente ahí tiene dos opciones. Lamentablemente la mayoría, por sus pecados y sus maldades, pero mejor prefieren seguir al otro que seguir al Señor. Y esa es la causa. Continuamos en esta lectura. Dice que se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Es decir, que de los ángeles del reino celestial era muy hermoso. Tan hermoso que supera al arcángel Miguel. Nótese que el arcángel Miguel es un ángel muy poderoso, que las escrituras lo mencionan. El enemigo de la justicia lo supera en muchas cosas, pero como cayó en desgracia, cayó en pecado, ya esa hermosura y ese dominio, ese poder se ha reducido.
Está reducido porque ya es un ser que ha sido juzgado y su final es el lago de fuego y azufre. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Aquí el libro de Ezequiel y el libro de Isaías retratan una descripción directa de ese ser terrible. Esa maldición cayó sobre ese personaje, sobre Lucero, donde la Biblia llama espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ezequiel 28 del 11 al 19. Aquí vemos creación del bien y del mal. Yo Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Isaías 45, 5 al 7. Es decir, que antes de que el enemigo pecara, el mal existía. El mal no nació con Satanás. El mal existía mucho antes de que fuese creado el enemigo de la justicia. Entonces, como estos ángeles escogieron y tomaron sus decisiones, entonces Dios los arrojó del reino celestial y los mandó aquí a la tierra. Bien, aquí vemos la maldad de los hombres. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios y que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Habían gigantes, Nefilín, en la tierra en aquellos días. Así eran llamados los gigantes, los Nefilín, en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Bien, voy a estar explicando esta parte aquí, este pasaje bíblico, libro de Génesis. Bien, este incidente sucedió en la época ya de Noé, donde la maldad iba en aumento, como en estos tiempos. Entonces, para esa época, ya los ángeles caídos estaban en la tierra. Por lo tanto, esos ángeles caídos, tomando cuerpos parecidos a los de humanos, personificándose, tuvieron relaciones con las mujeres, las hijas de los hombres. Y estas mujeres concibieron niños y niñas gigantes. Y ahí es donde entran entonces los denominados gigantes, que se le denominaban Nefilín. Los Nefilín eran seres que medían muchos metros de altura. ¿Por qué? Porque eran superior en el tamaño a los hombres normales que Dios había creado, precisamente porque hubo entonces un cambio en cuanto al sistema, si se quiere, ya de los cromosomas de la mujer, en función de lo que eran esos ángeles caídos, donde la misma normativa y los genes naturales, el diseño de Dios había sido alterado.
por vía de esa clonación, una especie de clonación donde esos seres celestiales, después de haber caído en desgracia y estado ya en el planeta, en el mundo, entonces tuvieron hijos y estos salieron gigantes, los famosos Nefilim. Ahora, ¿qué pasó con esos hijos de esas mujeres que tuvieron relaciones con esos ángeles? Que la Biblia habla de los hijos de Dios. Se está refiriendo específicamente que cuando estos ángeles tienen relación y que nacen esos hijos, esos descendientes, que no estaban bajo la perfecta voluntad de Dios, ese tipo de relación. Entonces, durante el diluvio, que murieron todos esos seres, todas esas criaturas gigantescas, entonces, lo que se produjo fue que al momento de ellos morir, sus espíritus salieron, y esos espíritus de esos gigantes se convirtieron en lo que hoy conocemos como demonios. Esos demonios que no tienen cuerpo, que son incorpóreos, que andan vagando por diferentes partes y que están afectando, y que hay billones de ellos por todas partes de la tierra, vienen y tienen su origen desde esa época, de la época del diluvio hasta nuestros días. Esos demonios que su habitación y su lugar de hábitat es el planeta. Entonces es importante que puedan entender esto para que puedan determinar lo que es un ángel caído, en lo que es un demonio, que son diferentes. Los ángeles caídos no pueden poseer personas, pero los demonios sí. Los demonios pueden poseer, pueden entrar en los cuerpos humanos o en cuerpos de animales. El verso se dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Génesis 6:1 al 7. Cabe destacar que esos ángeles que cometieron esas faltas fueron arrojados al abismo y encerrados en prisiones de oscuridad, porque fue tanta la maldad que los hijos de los hombres clamaron al Todopoderoso, y Dios envió ángeles suyos para arrestar y llevar al abismo, encerrar en prisiones de oscuridad a esos ángeles caídos perversos que estaban y que hicieron muchos daños. Debo de aclararle algo, amados hermanos. Hay que afirmarse bien en oración y en búsqueda, porque como vivimos los tiempos finales actualmente, ya hay muchas manifestaciones de demonios en diferentes partes, y ustedes lo están viendo por las redes sociales, por la televisión. Satanás está ordenando a los demonios del segundo cielo que desciendan y ataquen. Los demonios que están en el mismo infierno también están ascendiendo. Mucha gente ahora están comenzando a invocar demonios a través de diferentes medios. Tenemos ahí los hechiceros, los brujos, los adivinos. Está creciendo el satanismo, las iglesias satánicas que anteriormente estaban prohibidas, hoy en día se están aprobando. De hecho, estaba viendo por ahí, por las redes, una gira que tenía un pastor de la iglesia satánica por diferentes países de Sudamérica, Chile, Argentina y otros países más. Una gira con un pastor satánico. ¿Qué significa eso? De que estamos en los últimos tiempos y que el enemigo ya se está apoderando del mundo prácticamente en términos totales. ¿Y a qué se debe eso? Porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Le queda poco tiempo y hay muchas manifestaciones. Por lo tanto, estas enseñanzas es bueno que las pongan muy en práctica, porque las van a necesitar muy pronto. Hay muchas manifestaciones, es muy probable que los pastores tengan que enfrentar situaciones de hijos de miembros que estén viendo videos relacionados a películas diabólicas. Muchas de esas películas que vienen de Hollywood y de otras empresas cinematográficas son satánicas, diabólicas, y que aquellas que la ven son personas que son influenciadas por esos demonios
y también afectan el hogar y que traen una serie de problemas a la vida espiritual. Entonces es importante que pongan mucha atención a estas enseñanzas, porque la van a necesitar muy pronto. Gloria a Dios. Ángeles caídos rebeldes. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Cabe destacar, la maldad ha aumentado tanto en estos tiempos que para la época de Noé, si la comparamos con esta, se podría decir que es pasable las cosas que se estaban dando en la época de Noé en relación a ahora. Ahora, ¿por qué Dios no ha intervenido directamente? Por el plan que Dios tiene de ir cumpliendo cada una de las cosas que se tienen que cumplir. Tenemos el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, el gobierno de la bestia y la segunda venida de Cristo. Sobre todo, gracias al sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, es que podemos decir que Dios en ese sentido ha sido más paciente y ha dado más oportunidades a las personas para que puedan rectificar su conducta, rectificar sus pecados y venir a Dios para que el Señor entonces los salve y inscriba su nombre en el libro de la vida. Bien, el verso 6 dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Segunda de Pedro 2, 4 al 7. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Se está refiriendo a esos ángeles que tuvieron relaciones con esas mujeres de aquellos tiempos. Abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Judas 1, 6 al 7, leer la historia de los ángeles de Dios, visitando a los Génesis 19, 1 al 30. Esos ángeles que visitaron a Lot son ángeles especiales. Estos son ángeles de ira. La Biblia le llama ángeles de ira. Son ángeles que están para ejecutar los juicios de Dios. Esos ángeles, inmediatamente Lot y esa familia se fueron, ascendieron al reino celestial y comenzaron a arrojar fuego desde el cielo para destruir a esas 2 ciudades de Sodoma y de Gomorra. Bien, vemos aquí la caída del lucero. El infierno abajo se espantó de ti, te despertó, muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: tú también enfermaste como nosotros, y como nosotros fuiste. Descendió al sepulcro tu soberbia, y el sonido de tus vihuelas gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. Esa es la condenación del enemigo de la justicia, su sentencia. Quiero aprovechar también esta ocasión. Todos acá han leído ya las Sagradas Escrituras, específicamente el primer capítulo de la Biblia, que responde al nombre de Génesis, capítulo 1. La Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía. No sé si han pensado al momento de leer ese pasaje qué ha pasado, porque si usted hace algo, usted tiene que hacerlo organizado, ¿verdad? Entonces, al parecer la tierra pasó por un cataclismo muy terrible que quedó devastada y tuvo que ser restaurada. En ese capítulo 1, verso 1 en adelante del Génesis, se trata sobre esa batalla que hubo, donde el enemigo fue arrojado a la tierra y provocó un cataclismo aquí en el planeta, antes de la creación de Adán y Eva. Ese cataclismo ya se había producido, donde el enemigo había sido arrojado del reino celestial.
por eso que las escrituras dicen que la tierra estaba desordenada y vacía. Vacía porque no existían humanos, no existían animales, ¿verdad? Y estaba desordenada por el cataclismo, por esa misma batalla que produjo. Los ángeles de Dios llegaron y arrojaron, expulsaron a los ángeles del enemigo de la justicia. ¿Para qué? Para caer entonces a la tierra. Entonces es importante que conozcan esto, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es importante entenderla desde esa perspectiva. Las cosas suceden por algo, y si hay algo que las escrituras enseña, es porque tiene una explicación. Bien, aquí vemos el espíritu inmundo que vuelve, Lucas 11, 24 y 26. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va, toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Ahí el Señor Jesucristo lo que quiere decir es, está refiriendo a los espíritus inmundos, los espíritus demoníacos. Cuando un creyente en Jesucristo se aparta del camino de Dios, entonces el enemigo de la justicia, por medio de sus espíritus malos, después de haber sido expulsados esos espíritus, tener ya esa casa limpia, nosotros somos como una casa adornada que Dios nos organiza y nos ordena y nos arregla. Entonces, cuando nos volvemos atrás, es como el puerco que vuelve otra vez y se ensucia en el cieno, en el lodo. Así mismo sucede con el hombre que se vuelve atrás. Entonces, vienen esos demonios, entran a ese cuerpo porque ya está fuera de base, no tiene a Cristo, se ha apartado del Señor, y vienen no tan solo ese espíritu que estaba ahí, este espíritu malo, inmundo, sino que vienen otros 7 espíritus peores. Por eso vemos que la conducta y las actitudes de esa persona descarriada son peores que antes de haber conocido a Cristo. Y hay algo también que hay que puntualizar, que aquellos creyentes que se apartaron y mueren así en el pecado, la condenación es doble. Más le hubiere no haber nacido. Por lo tanto, los hermanos que están aquí, que están sirviéndole al Señor, les recomiendo que se mantengan sirviendo a Dios en espíritu, en verdad, por siempre y para siempre, porque eso es lo mejor que nos puede pasar, para la gloria y la honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vive y reina por siempre y para siempre. Amén, pastor, amén. Gloria a Dios. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Nótese aquí que Jesucristo, siendo Dios, ¿con qué fue que echó a los demonios? No lo echó con un conocimiento humano, ni con una receta, ni con una inyección. Lo echó con la palabra. Y así es que debemos de hacer. Si vamos a expulsar cualquier espíritu malo, ya sea de una casa, de una persona, es la palabra que tenemos que utilizar, la palabra precisa. Esa es la clave que nos va a dar el resultado para poder desarticular y destruir toda esa fortaleza del enemigo. Por la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. San Mateo 8:16. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Hechos 8:7. Es decir, esas señales que Jesucristo hizo, también los apóstoles y siervos del Señor lo hacían por medio de esa palabra que Dios le había encomendado. Aquí vemos un caso muy peculiar y muy conocido, que es el famoso endemoniado
gadareno, contenido en estos evangelios, Mateo 8:28 y Marcos 1:20. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Nótese que en los cementerios hay muchos brujos y hechiceros que van y hacen trabajos. Por ejemplo, hay algunos testimonios de hombres de Dios que han establecido, inclusive que han estado en el mundo del satanismo, y Dios ha tenido misericordia, se han vuelto al Señor y dan esos testimonios de que ellos iban a las personas que enterraban recientemente, ellos las sacaban de ahí, le cortaban cualquier parte del cuerpo para hacer trabajo. Pero hay algo particular, que a los cristianos que sepultaban, los demonios no permitían ni siquiera que vieran esas tumbas. ¿Por qué? Porque Dios protege al creyente aún en medio de su muerte. Es decir, en el mismo cementerio, en el mismo sepulcro, el Señor protege a sus hijos. Entonces, el enemigo de la justicia utiliza esos lugares para hacer una serie de cosas que son terribles. De hecho, hay culturas como aquí en República Dominicana y probablemente en otras partes de Latinoamérica y del mundo, que las personas que entierran primero en un cementerio son denominados varones. Esos varones ciertamente tienen ya la particularidad de ser el primero y que cada vez que vayan a hacer cualquier tipo de rito, cualquier ceremonia satánica, diabólica, van a esos lugares para encenderle vela y llevarle comida también a esos sepulcros, porque son esos demonios que le traen a la mente a esos devotos, a esos idólatras y hechiceros, para que vayan y hagan ese tipo de cosas que a Dios le desagrada. En una ocasión yo fui a un cementerio, y bueno, el cementerio de aquí de la 30 de marzo, de unas cuantas personas en medio de una tumba. Allí yo les prediqué la palabra. Cuando ellos me vieron, se sorprendieron y salieron corriendo, porque cuando usted trae la palabra de vida y esas personas están en oscuridad, los demonios lo que le dicen: vete de ahí rápido, que esa gente que vienen ahí no nos agrada. ¿Por qué? Porque la luz y las tinieblas no se ligan. Amén. Pero nosotros estamos llamados a predicarle a todas las personas. Bien, y al ver a Jesús lanzó un gran grito. Fíjense que cuando esos demonios, que no eran ni dos ni tres, eran miles de demonios, eran legiones de demonios que estaban dentro de ese hombre, prácticamente lo tenían como una especie de edificio abandonado, corrompido y en ruina. Ya ese endemoniado estaba poseído por esos demonios. Los demonios eran los que lo controlaban. Por eso habitaban más en los sepulcros, en los cementerios. Lanzó un gran grito al ver a Jesús, porque vio la vida, vio el poder en Jesucristo. Y postrándose a sus pies, clamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Se iba a las partes secas, a los desiertos, donde no tenían contacto con personas ni con nadie. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no lo mandase a ir al abismo. Nótese ahí que el abismo es la parte más profunda que tiene el infierno. El infierno actualmente, que está en el corazón de la tierra, esa es la parte más temible por los demonios y por los ángeles caídos. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. El Señor Jesucristo pudo mandarlo al abismo, pero Dios, el Señor, entonces lo que hizo fue que le dio el permiso. Salieron de ese cuerpo
Imagínese usted el estruendo de tantos demonios dentro de un cuerpo, saliendo por la boca a una velocidad para luego entonces entrar a ese hato, a esa cantidad de cerdos. Y esos cerdos entonces, como dice las escrituras, se precipitaron al despeñadero, al lago, y se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Es decir, las personas cuando vieron al endemoniado gadareno que estaba poseído, cuando lo vieron normal, entonces tuvieron miedo de él. ¿Por qué? Porque el Señor había hecho la obra en este hombre para glorificar al Padre Celestial. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos les rogó que se marchasen de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, regresó, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que les dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Es decir, que ese mandamiento que Dios le dio a este hombre fue para que pregonara su palabra y la grandeza de Jesucristo y del Todopoderoso, para que esas personas de esas comunidades creyeran en el Señor y dieran un antes y un después de ese endemoniado gadareno, que Dios hizo un milagro de vida en la vida de este hombre. Amén. Si tienen alguna pregunta ahora, ya en este paréntesis, en relación a lo que he hablado, sería el tiempo. Alexandra. Alexandra puede. Le escuchamos, Alexandra, adelante. Bien, si hay alguien más que tiene alguna pregunta. Yarixa. Bien, la mía es un poquito media complicada. Al principio de la lectura usted decía que los ángeles caídos que menciona en Génesis, esos ángeles que hablaba de los nefilín, tomaron mujeres, dice, los hijos de Dios se llegaron a los hijos de los hombres. Entonces, si estos eran ángeles, ¿cómo ellos tomaron mujeres, ángeles caídos? ¿Cómo sucedió eso? Si tengo entendido que los ángeles no tienen sexo, ni tampoco pueden tener mujeres. Esa es una de mis preguntas. Y también la otra es si los ángeles que hablan en el libro de Judas son esos mismos ángeles y los de que habla Primera de Pedro. Abandonaron su morada. Entonces hay otros que aparecen ahí que esto el Señor lo manda directamente a prisión para el día de juicio. Entonces también la diferencia de los ángeles caídos y los demonios, que esa partecita quisiera que me lo explique de nuevo porque como que no la entendí bien. Muy bien, muy interesante pregunta. Sí, ciertamente cuando los ángeles caídos, estos abandonan su morada celestial, hay unos cambios en función de su cuerpo. Sus cuerpos son transformados, cambian, porque ya no pertenecen al reino del Señor. Y como sabemos, los ángeles son seres inteligentes, son seres que tienen inclusive la capacidad de personificarse. Se pueden personificar. El enemigo de la justicia se puede personificar en cualquier cosa que desee.
En relación a estos ángeles que tuvieron relaciones con estas mujeres, fue un desafío al Todopoderoso, una rebeldía en contra de Dios y de su creación. ¿Y cuál es la creación de Dios? Aparte de ellos mismos, son los seres humanos. Entonces, en aras de ir aumentando su ejército para combatir a los ángeles del Señor, utilizaron entonces esa vía de reproducción, de reproducirse, por la razón de que ya no eran ángeles del Señor. Entonces esa modificación estructural, anatómica, surte después de esa caída. Nótese que también cuando hablamos de Lucero, el mismo aspecto que tenía Lucero cuando fue creado es diferente al aspecto que tiene actualmente. Es un aspecto ya de un ser caído, un ser condenado, de un ser ya con características diferentes. Y en cuanto a la parte que menciona Judas, se está refiriendo específicamente a esos ángeles que abandonaron su morada y fueron entonces arrojados a prisiones de oscuridad. Se está refiriendo a esos ángeles que aparecen allá en el Génesis. Nótese que ahí está citando lo que dice el profeta Moisés, que escribió el libro de Génesis. Está hablando sobre esa revelación de Dios para esos tiempos antiguos, que data desde mucho antes de la creación del hombre y de la mujer, la caída de esos ángeles caídos, valga la redundancia. Janet. Amén. Yo quiero saber, una persona que llegue endemoniada a la iglesia y sea libre y acepta a Cristo en su corazón, ¿por qué muchas veces esas personas no quedan convencidas totalmente? No siguen el camino del Señor. Sí, es muy importante la pregunta. En relación a esto, hay personas que no tienen una convicción de fe y no han decidido vivir para el Señor, sino que simplemente lo que querían era que Dios les resolviera ese problema para estar bien y volverse otra vez a su estado original. Eso siempre ha sido así. Así como el Señor Jesucristo que sanó a los 10 leprosos, solamente uno se devolvió a darle las gracias. Los otros, al resolverle su problema, ni siquiera un grado de agradecimiento tuvieron. Eso es normal. El Señor hace su obra con cada quien y le da las oportunidades para que puedan entonces entender de que Dios es bondadoso, que Dios es misericordioso y que le hace bien a cualquiera, sin importar la persona que sea. Es una opción y una decisión, si seguir al Señor o volver como vivía antes. Es una decisión personal. La salvación no es por obligación. Dios no obliga a la gente a servirle. Dios tampoco obliga a la persona que tiene que estar viviendo, leyendo las Escrituras, sino que nosotros como personas decidimos hacerlo y vivir para Él y agradarle a Él. ¿Por qué? Porque entendemos que sin Él no somos nada. Y con el Señor somos más que cualquier otro ser humano. Entonces, cuando buscamos al Señor y logramos entonces ese propósito, Dios nos bendice grandemente. Esas personas, cuando son liberadas y no permanecen en el camino del Señor, entonces el enemigo lo que hace es que se lo lleva. Y Dios ahí no pone ninguna objeción, porque ya ellos tomaron su decisión. Y su decisión es con el otro. Amén. Alexandra, luego, Rafaela, luego Yarixa. En cuanto a la pregunta que hizo la hermana Yarisa, o la pastora Yarisa, los ángeles que tuvieron relaciones con esas mujeres, usted mencionó
que eran diferentes. O sea, que ya una vez estando en la tierra, una vez siendo lanzados, ellos optaron a ser diferentes. Diferentes como eran como nosotros, o utilizaron un cuerpo como el de nosotros. Y la otra es una persona que se aparta del camino del Señor. Cuando se aleja, cuando cae en pecado nuevamente, vienen 7 demonios, ¿verdad? Porque esos demonios, cuando están fuera, quieren volver, quieren regresar. Si encuentran la casa limpia y vacía, pues quieren hospedar ahí. Ok, van y buscan 7 demonios más. Cuando esa persona decide nuevamente seguir a Cristo, decide arrepentirse y buscar más del Señor, ¿qué pasa con eso? ¿Esos demonios pelean por quedarse ahí o se van a otro lugar? Sí, muy importante. Bien, como les decía, cuando un ser ya no le pertenece a Dios, surte ciertos cambios. Y eso fue lo que sucedió, como le explicaba anteriormente, con Satanás y los ángeles caídos. Ya ellos no eran seres celestiales de Dios. Por lo tanto, surtió en ellos un cambio en su posición y en su estructura corporal, que le permitían hacer cosas que eran contra las normativas y las reglas de Dios, con el objetivo de ofenderle y de, en ese mismo sentido también, de establecer una rebeldía mucho más fuerte. Es decir, cuando se dan esos casos, en ese mismo orden, lo que vemos es que hay una rebeldía terrible en ese ser. Esos dimes y diretes, esas insinuaciones y esos elementos se van cambiando porque ya no forma parte de Dios. Y lo que no está en Dios no va a permanecer igual. Entonces, al no estar en Dios, no va a permanecer igual, va a cambiar radicalmente. Y eso fue lo que surtió el efecto del cambio de esos ángeles caídos. No tan solo fueron condenados, sino también que sus posiciones, su morada, sus cuerpos también fueron cambiados, cambiaron radicalmente. Amén. Yarixa. Bien, entonces, con esa explicación, esos ángeles caídos, luego que llegan a la tierra, tienen su transformación. Usted decía que en el perdieron su cuerpo, o qué fue lo que perdieron. Entonces, para que el espíritu entró en los hombres, entonces ahí fue que se convirtieron en el demonio. Lo que yo quiero saber es la diferencia de la transformación, de la diferencia de los ángeles caídos y los demonios, de dónde vienen cada uno. Sí, interesante pregunta. En relación me acaba quedando la pregunta de la hermana Rafaela. Cuando una persona se vuelve atrás, que vienen espíritus malos y toman el control, esa persona entra en un estado de influencia. En esa influencia tiene ya la oportunidad y la opción de reconocer de que está mal y que necesita volver a Dios. Dios lo puede atraer por vía de las oraciones de otros cristianos para que vuelvan al Señor, y el Señor volver otra vez a limpiarlo y a expulsar esos espíritus malos para que sea y alcance la salvación de su alma eterna. Bien, en cuanto a esa transformación de esos ángeles caídos, es notable inclusive cuando hay manifestaciones demoníacas. Los ángeles caídos creados por Dios, los demonios, es una fusión entre ángeles caídos y seres humanos. Esa es el resultado de esa relación, ¿verdad? El resultado de del producto de los demonios es ángeles caídos que tienen relaciones sexuales
con las mujeres da como resultados Nefilim, gigantes, que al morir, entonces esos espíritus salen de esos cuerpos y se convierten en demonios. Amén. Entonces esa es la diferencia que hay entre ángel caído y demonios, que son dos entidades diferentes. Hay ciertas personas que lo establecen como lo mismo, pero hay diferencia. Hay diferencia. Los ángeles caídos no pueden poseer otros cuerpos, pero los demonios sí, que son entes espirituales. Fíjense que cada experiencia de ángeles que tuvieron los patriarcas fueron como personas normales. Ellos hablaron con ellos, tienen cuerpos como nosotros los humanos y otras características parecidas, con un grado mayor de poder, de perfección que el ser humano, que son seres que no pueden pecar si están en Dios, si están en Dios. Entonces esos mismos seres que cayeron están en prisiones de oscuridad. Amén. Si esos ángeles caídos estuvieran sueltos, el asunto en el mundo fuera terrible, fuera peor el asunto. Amén. Bien, vamos entonces con Pedro. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, amén, sí, pero o sea, yo quiero saber, entonces, los nefilim son creados por los ángeles caídos que tuvieron relaciones con mujeres humanas. Entonces, usted decía anteriormente que los nefilim, al morir, esos gigantes se convirtieron en demonios. Entonces, esos demonios, de ahí que salen las potestades, los huestes celestiales y los llamados legiones de demonios. Entonces, de ahí que vienen saliendo esos demonios. Sí, ciertamente. Nótese que esos espíritus no tienen cuerpo. Los cuerpos, ellos no poseen ningún tipo de cuerpo. Los demonios. Los ángeles caídos sí, poseen cuerpos. Entonces, esos espíritus malos que poseen las personas y que atacan a las personas son espíritus inmundos, espíritus malos, demoníacos, que son controlados por Satanás. Satanás le ordena cosas y ellos van y la ejecutan, lo hacen. Porque trabajan para el mismo patrón, el mismo jefe. Y en eso faculta. Entonces es importante que puedan entender esto para que vayamos a ir analizando bien el contexto de lo que es la liberación y la guerra espiritual. Amén. Amén, profe. Amén, Sí. profe. Una pregunta interrogante que yo tengo, quizás se salga un poquito de la clase. Y es que la Biblia dice que el único pecado que Dios nos perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, me llegó como esa inquietud a mi mente, a mi corazón, de personas que son ateos. O sea, sabemos y entendemos que un ateo blasfema de Dios, o sea, habla mal de Dios. Y con esa persona, ¿qué pasaría entonces? Porque la Biblia me dice a mí que el único pecado que Dios nos perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y también he escuchado testimonios de gente atea que se han convertido, que han caído en Cristo. ¿Qué pasa con esas personas? Bien. En relación a eso, a la blasfemia contra el Espíritu Santo, que menciona el libro de Mateo, capítulo 12, Jesucristo está estableciendo una sentencia de condenación eterna a esos israelíes. Lo está haciendo ya porque ellos tenían conocimiento de causa. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Y como sabían y lo habían establecido así, entonces le fue contado como blasfemia. En el caso de los ateos, como no tienen un conocimiento, no han tenido una relación con Dios ni lo conocen, esas cosas que ellos dicen, Dios las puede perdonar porque no hay un conocimiento de causa. Diferente a los religiosos como los fariseos, los saduceos y los escribas, que eran doctores y maestros de la palabra y que tenían ya conocimiento. Y Dios usará a cada persona conforme a el conocimiento que haya tenido de Él y de su palabra. Amén. Yarixa, estamos ya en esta parte final. Sí.
Ya cuando te termino, maestro, sabes que yo hablo mucho, que necesito saber, sobre todo demonio. Entonces, con toda la explicación que usted ha dicho en esta noche, que hemos podido compartir, podemos entender entonces que los ángeles caídos, tenemos lucha con ellos, pero también tenemos lucha contra los demonios, o sea, que estamos rodeados por donde quiera. La lucha básicamente es contra demonios y espíritus Caídos como los malos. demonios. Sí, contra demonios y espíritus malos. Los ángeles caídos. Bueno, tenemos el ángel caído por liderando ya ese reino, que es Satanás, que ataca a las personas, pero tiene su grupo. ¿Me escucha? Se escucha. Sí, ¿me escuchan ahí? Sí, ahí sí. Ahora sí, ahora sí. Ok, sí, hay un problema ahí de la caída de la red. Bien, los ataques más directos que tenemos los creyentes en Jesucristo es de demonios, pero hay demonios de diferentes rangos, no todos los demonios tienen la misma posición. Hay unos más fuertes que otros. Repítalo porque la contada la suya, repítalo de nuevo. Sí, la diferencia y los ataques que tenemos los creyentes en Jesucristo es precisamente por esos espíritus malos, llámese espíritus inmundos, espíritus demoníacos que atacan a la iglesia de Cristo y que atacan a la gente. Son más comunes que los ángeles caídos, en específico el enemigo de la justicia. Amén. Dolores me parece que tenía alguna pregunta. Adelante, Dolores. Adelante, Dolores. Te escuchamos. Ya estamos casi en la parte final de esta primera sesión. Romanos 11:8, un espíritu que hay ahí. A ver si usted me escucha. Sí, ahora sí. Adelante. Que hace mucho, profe, que yo leí en Romanos 11:8 un espíritu que hay ahí, que es el espíritu de estupor. Si usted puede explicar un poquito de eso. El espíritu de estupor. Ajá. Sí, hay diferentes tipos de espíritus. Eso lo vamos a estar desarrollando ya probablemente la semana que viene. Porque eso va por una línea jerárquica, y que hay algunos que tienen nombres que ya están definidos, esos nombres que atacan en diferentes áreas, y eso lo vamos a ver en el material. Están esos espíritus precisamente tienen diferentes funciones. Hay algunos que para infundir miedo, otros para infundir a que la persona peque, para que la persona codicie, para que la persona haga cosas fuera de la voluntad de Dios y cometa errores. Hay espíritus que están ocupados y que son espíritus sexuales. No sé si han oído personas que han tenido sueños eróticos de relaciones sexuales, y cuando se levantan un cuerpo adolorido, con una influencia y con un cansancio tremendo. Es porque hay unos demonios llamados incubos y subcubos. Esos dos demonios trabajan en diferentes sexos. Hay uno que trabaja en el sexo femenino, mujer, y el otro es en el masculino. Eso lo vamos también a explicar con más atención para el próximo encuentro del martes, porque ya el tiempo nuestro se ha agotado. Finalmente, Rafaela. Sí, para ver si escuché bien o si entendí bien. Usted le dijo al hermano, creo que al hermano Pedro, que esos ángeles que andan en los aires son los espíritus de los galianos o galí, los gigantes. Dicen los nefilín, así eran denominados. Sí, los de los nefilín. nefilín, de los gigantes. Entonces esos espíritus son los gigantes.
Los, Esos espíritus malignos. los espíritus de esos gigantes se convirtieron en demonios, sí. Son seres espirituales que no tienen cuerpos. O sea, que podemos decir que son esos espíritus que andan por los aires. Sí, sí, esos son los espíritus. Están por doquier. Están en todas partes. Ok. Sí. Bien, amados del Señor Jesucristo, ya hemos llegado al final de este encuentro, muy interesante. Les motivo a que sigan leyendo el material. El material está por páginas. Ustedes van a estar leyendo. Vamos a ver. Van a estar leyendo las páginas siguientes. Sería la página 36 de este libro. Y ustedes van a ver la simbología. Hay cosas que ustedes tienen que tener cuidado lo que llevan a la casa, porque hay portales que ustedes abren y que podrían a través de esos portales ser una puerta a los demonios para que lo ataquen desde adentro. Por eso hay muchas cosas. Aquí hay una serie de simbología que hoy en día se utilizan mucho, que hay que tener cuidado, entre otras. Hay otras más que más adelante también las voy a compartir. Eso está en ropas, en dibujos animados, en productos que se compran de limpieza y en otras cosas más. Hay cosas que no deben de llevar a la casa porque le trae problemas. Son objetos malditos. Bien, aquí vemos también las clases de maldiciones, que las vamos a ver la próxima semana. Las enviadas por Dios, Dios también maldice, como la Biblia dice. Vemos los propósitos de las maldiciones ahí, las fuentes de las maldiciones y sus causas, cuáles son las causas de esas maldiciones, celebración de ritos demoníacos y así sucesivamente. Entonces, desde la página 36 van a estar trabajando, leyendo hasta la página 62 de este material. También le voy a mandar al grupo un testimonio para que ustedes lo analicen bien. Es de una hermana que se llama María Cristina Ferreira. Ella era una mujer que estaba en ese mundo del espiritismo, de la brujería y ese tipo de cosas, pero el Señor la libertó y ahora ella predica el Evangelio de Jesucristo y le da orientaciones a las personas, ministra liberación y tiene una serie de información muy importante que es relevante que ustedes la conozcan. Amén. Bien, si no hay más inquietudes, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a pedir entonces que nuestro hermano pastor Rafi nos despida en oración. Amén, amén. Dios le bendiga a todos. Amén. Gracias al Señor. Amén. Le damos gracias al Señor por este estudio tan edificante y maravilloso en esta noche. Señor, te damos gracias en este momento. Señor, te honramos, te glorificamos, te bendecimos. Te damos toda gloria y te damos toda honra, Señor. Te damos gracias, Señor, por el pastor Wilson Rondón, Señor. Te damos gracias por cada uno de los hermanos y hermanas que están en este grupo, aprendiendo, Señor, de esta gran enseñanza que tú nos estás dando, Señor, como cada martes, Señor. Te damos gracias, Señor. Mira que vamos a ser despedidos, Señor, de este lugar, Señor, de esta plataforma, pero jamás de tu presencia. Señor, nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Amén. Amén. Muchísimas bendiciones. Amén. Recuerden algo, deben de mantenerse en oración. Amén. Firme en oración, Amén. lectura de la palabra de Dios. Estos temas que estamos tratando son temas peligrosos para el régimen de las tinieblas y ellos procurarán infundirle miedo. Pero por lo tanto deben de mantenerse firmes en la oración, en la lectura de la palabra del Señor, reprendiendo y echando fuera todo espíritu malo. Shalom, pastor. Que Dios me le bendiga mucho. Shalom, Maranata. Bendiciones. Amén.